Hola, mi nombre es Carlos Arias. Bueno, ya me presenté en el video anterior. El objetivo de esta presentación es subir la parte 2 de la clase de genética del comportamiento. Como les dije antes, este es material que no es de estudio. Es material que considero importante para su formación por al menos dos razones. La primera de ellas es para que no se queden con una idea demasiado simple de las relaciones entre genética y conducta o las relaciones entre genética y el nivel de análisis psicológico. Y para eso vamos a introducir en primer lugar una serie de términos especializados, que son los que quedaron pendientes de la primera clase, que son procesos biológicos descubiertos en los últimos años. Aumentan, como les digo, la complejidad y las posibilidades de establecer relaciones útiles entre genes particulares y rasgos de conducta. La segunda razón por lo que considero importante esta clase, y es que en el segundo cuatrimestre nosotros vamos a retomar parte de este conocimiento para cuando hablemos de los diagnósticos psiquiátricos. Esquizofrenia, depresión, trastornos de ansiedad, etc. Desde el enfoque neurocientífico, una de las fuentes de conocimiento de investigación importantes en relación a estos diagnósticos es los estudios genéticos. Ustedes habrán leído en más de una ocasión que se han descubierto genes que se han vinculado con estos diagnósticos psiquiátricos. Bueno, vamos a ver cuál es el estado actual de esa investigación. La idea es que puedan salir de esta materia con algunas herramientas, no solamente con un conocimiento, sino con algunas herramientas que les permita a ustedes seguir investigando por su cuenta estas temáticas, porque están abiertas todavía. Trataremos de responder a preguntas como si realmente se han descubierto estos genes, si son consistentes los hallazgos que se realizan con estas metodologías que describimos en la clase anterior, si los hallazgos han tenido o tienen utilidad clínica, o para qué casos tienen utilidad clínica y para qué casos de momento no, y un poco cuáles son las controversias que rodean a este tipo de investigación. Entre los procesos biológicos que les quería contar, el primero que le puse aquí es la impronta genética. No sé si vieron un documental que les puse en uno de los avisos, que es sobre epigenética. Un documental que yo siempre recomiendo ver, y en cierto momento cuando están contando el descubrimiento de la epigenética hacen alusión a dos síndromes genéticos que son el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. Los dos síndromes genéticos son completamente diferentes. El síndrome de Prader-Willi tiene unas características, una de las principales por ejemplo es la falta de saciedad en la alimentación, corta estatura, tienen rasgos físicos asociados, tienen ciertas características cognitivas. El síndrome de Angelman, no tienen esos problemas de alimentación. En el síndrome de Angelman aparece otro perfil cognitivo completamente diferente, aparece otros niveles de sociabilidad o de relaciones, otros problemas con el lenguaje que no aparecen en el síndrome de Prader-Willi, etc. Los dos, siendo tan distintos, están originados o su origen está vinculado con una misma alteración cromosómica en el mismo segmento del cromosoma 15. Este es uno de los hallazgos que llevó al descubrimiento de lo que se llama la impronta genética. Cada célula tiene un cromosoma paterno y un cromosoma materno. Antes se pensaba que era aleatorio el que se expresara el gen materno o el gen paterno. Se empezó a notar que era necesario que para ciertos rasgos algunos genes de origen paterno estén silenciados. Y para ciertos otros rasgos, algunos genes de origen materno tienen que estar silenciados. ¿Qué quiere decir silenciados? Cuando vimos la clase previa, hablamos de la epigenética y hablamos de dos mecanismos que están vinculados con las histonas. Vayan a repasar eso. Una es la acetilación y otra la metilación. La metilación impide que se expresen los genes que están en esa región del ADN. Eso sería una forma de silenciar algunos genes particulares. Y si no se silencian estos genes, puede que no pase nada o puede que ocurran síndromes como los que hemos descrito, el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Angelman. El síndrome de Prader-Willi se caracteriza por una falta de genes paternos en esa región del cromosoma. En el síndrome de Angelman hay una ausencia de los genes paternos que están en esa región del cromosoma. Este es el primer proceso
que les quería comentar. El segundo que les puse aquí es muy importante, se llama el empalme alternativo, el splicing. Ninguno de estos creo que aparece detallados en el Pinel, por eso se los pongo aquí con cierto detalle. Insisto en que no hay que estudiarlos. El empalme alternativo es un proceso de maduración del ARN mensajero. Cuando vimos en la clase anterior, después de la transcripción, el ARN mensajero abandona el núcleo. El ARN mensajero luego iba al ribosoma, dijimos, y ahí va a producir proteínas. ¿Qué ocurre? Que esa es la versión simple de la historia. La versión compleja es que ese ARN mensajero puede sufrir múltiples modificaciones, como está visto acá. Y estas copias ocurren después de la transcripción. Por eso se llama modificaciones posttranscripcionales. De esta manera, un mismo gen puede dar lugar a diferentes proteínas. Cuando se decodificó el genoma humano, la complejidad de los organismos se vio claramente que no podía estar explicada solamente por la cantidad de genes, sino empieza a aparecer con este descubrimiento, con el empalme alternativo, se empieza a ver que el gusano, o se observa posteriormente que los gusanos de esos 19.000 genes pueden generar 25.000 proteínas, mientras que los seres humanos de los 23.000 genes pueden generar 100.000 proteínas. Este fenómeno de modificación del ARN mensajero se le llamó, como les digo, empalme alternativo. El siguiente que les puse aquí es el ARN no codificante. Se le llama no codificante porque no va a dar lugar a una proteína, y como vimos aquí son segmentos de ARN que tienen la función de interactuar, por ejemplo, con el ADN o con el ARN, y pueden jugar papeles muy importantes en lo que es la activación o inactivación de los procesos que vimos de transcripción y traducción. Las mutaciones son alteraciones en la secuencia de nucleótidos que componen el ADN y que son infrecuentes en la población. Están en menos del 1% de la población. Y los distinguíamos de los polimorfismos, que son alteraciones que están muy frecuentes en la población. Algunas no tienen ninguna implicación sobre la fisiología, pero otras pueden producir alteraciones importantes. Aquí solamente les nombro algunas: las translocaciones, aneuploidía, variantes en el número de copias. Hay dos tipos de mutaciones: las somáticas y las germinales. Las somáticas son las que ocurren después de la concepción, durante el proceso de embriogénesis, y pueden afectar a todas las células del cuerpo excepto a los gametos, y por esa razón no se transmiten a la descendencia. Mientras que las germinales ocurren en la formación del gameto y entonces sí se pueden transmitir a la descendencia. Entre los tipos de mutaciones, el primero que les puse aquí se llama así, retrotransposones. Son segmentos de ADN que se mueven a lo largo del cromosoma por medio de un mecanismo de copia-pega. Primero se genera un segmento, se copia de ADN a ARN mensajero. Ese segmento se lleva a otro lugar del cromosoma y se hace una copia inversa. Del ARN se produce un segmento de ADN que se integra en el cromosoma. Altera la secuencia y contenido de ADN, pero tienen función aparentemente importante durante la embriogénesis y en algunas áreas cerebrales en los cuales se producen el fenómeno que nosotros veremos ya en las clases de desarrollo, que se llama sinaptogénesis, que es la formación de nuevas neuronas. En el cerebro adulto se producen nuevas neuronas en algunas regiones, y en esos lugares se ve que ocurren también este tipo de mutaciones. Hay un estudio de 2011 que estimó que alrededor de 25.000 neuronas en el hipocampo y en el caudado de personas sanas tienen alteraciones de este tipo, mutaciones de este tipo en sus células, lo que indica que es un proceso que ocurre en los procesos de desarrollo del organismo con relativa frecuencia, y que no necesariamente tiene alteraciones o problemas asociados fisiológicos. La aneuploidía se refiere a la presencia de más o menos de los cromosomas habituales que deberían estar en una célula. Y eso implica que hay más alelos. Como les dije antes, tenemos 2 alelos por cada gen.
Si tenemos un mayor número de cromosomas, vamos a tener más alelos. Y eso va a tener implicaciones en las proteínas y en el funcionamiento de las células. Monosomía es cuando solamente hay un cromosoma en lugar de dos. Trisomía es cuando hay tres. Disomía uniparental es cuando los dos son de origen materno o los dos son de origen paterno. Y en esos casos se producen síndromes como el que veíamos antes, el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Angelman. Aquí les puse, son relativamente frecuentes. Alrededor de del 10% de las células del cerebro tienen este tipo de mutaciones que serían de tipo somático. Son mutaciones producidas durante el proceso de embriogénesis. Y se deben a errores en la división celular durante la embriogénesis, ahí les puse. Y tienen efectos importantes en la forma en la que las células funcionan, la fisiología de las células. Variaciones en el número de copias. Ahí les puse la definición, son variaciones estructurales en el segmento de un cromosoma. Que se elimina una parte, a eso se le llama deleción. Que se duplica una parte, a eso se le llama duplicación. Hay duplicación de segmentos, hay inversiones que se dan vuelta. Ahí les puse algunos ejemplos. Y se estima que entre el 10 y 12% del genoma contiene este tipo de variaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque en la literatura estándar, común, hay un supuesto que dice que todas las células del organismo tienen el mismo genoma. Todas tienen 23 cromosomas. Bueno, imagínense que en un porcentaje pequeño, pero no por eso no importante, hay alteraciones durante el desarrollo embrionario que tienen como consecuencia que no todas las células entonces del mismo organismo tengan el mismo contenido genómico. A eso se le llama mosaicismo, como si fuéramos mosaicos de diferentes genomas en nuestro organismo. Con esto terminamos la primera parte de la clase, que refería a términos técnicos que les decía especializados, solamente para caracterizarles algunos de estos procesos biológicos, como les decía, que dan complejidad a la genética como disciplina y entonces también a la hora de establecer relaciones entre genes y comportamiento. Bueno, lo que quiero contarles aquí es una serie de supuestos sobre los que se sostiene la investigación de la genética del comportamiento. Algunos de los más discutibles y discutidos. El primero que les puse ahí es la dicotomía. Parte de una dicotomía gen-ambiente. Cuando vimos que los genes son las unidades funcionales del cromosoma. El ambiente, para la genética del comportamiento, se define por oposición. Todo lo que no es genético es ambiental. Hay muchos autores que han discutido lo problemático que resulta esta dicotomía para plantear programas de investigación orientados a entender las causas del comportamiento. Ambiental sería desde todos los procesos celulares hasta accidentes, enfermedades, vínculos, nivel socioeconómico, lo que se puedan imaginar, las condiciones básicamente en las que vamos viviendo y que se van además acumulando a lo largo de nuestra historia. Todo eso conforma lo que se le llama ambiente para la genética del comportamiento. Los genetistas insisten en que sus arreglos estadísticos les permiten controlar los efectos de los genes. Los críticos cuestionan fundamentalmente partir ya de esta dicotomía. Hay teorías de la biología que nosotros no estudiamos, que se llaman teoría de los sistemas de desarrollo, Evo-Devo, que cuestionan seriamente este supuesto de partida, que veremos un poco en la historia de dónde viene. El modelo factorial explicativo, la lógica de construcción de variables, que implica los factores, la operacionalización y el análisis de la varianza,
como herramientas apropiadas para estudiar el comportamiento y las variables psicológicas es un supuesto de partida importante para la genética del comportamiento y es otro supuesto ampliamente discutido. El determinismo del comportamiento es una característica de la genética del comportamiento. Si pensamos que la variación en un rasgo comportamental se debe a factores de tipo genético o ambiental, ¿cuál es el lugar del sujeto ahí? Este supuesto coincide con la neurociencia, por eso es una disciplina que es compatible con esta. La idea de que las causas del comportamiento son procesos biológicos que ocurren en el sistema nervioso es un supuesto central de la neurociencia. Son paradigmas de psicología deterministas en ese sentido. Las neurociencias y la genética del comportamiento también es una disciplina que tiene una concepción de lo psicológico como determinado por estos factores. Y eso está implícito en los estudios experimentales y cuasi experimentales con los que se trabaja. Y también hay una dicotomía importante que claramente no es aceptada por todas las psicologías, que es la dicotomía entre comportamiento y cognición o mente. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras acciones, nuestro comportamiento, es el producto de la actividad del cerebro. Y hay una identificación más o menos fuerte, dependiendo de las corrientes de la neurociencia, entre la cognición y las funciones cerebrales. Y serían algún tipo de actividad distinta del comportamiento. Mientras que para diversas, no sé si han estudiado en la facultad, pero para diversos tipos de conductismos, para diversas teorías sociales, no existe una división entre la cognición y el comportamiento. Esto es fundamental y esto lo podremos discutir si les interesa. Estos supuestos los podremos trabajar en algún momento en el segundo cuatrimestre en algún espacio. Fíjense aquí, ¿se acuerdan el manual de genética del comportamiento que les compartí? Lo tienen ya compartido en la bibliografía y en ese manual está esta figura en el cual la conducta aparece como producto de la actividad del cerebro, se representa de esta manera. Y fíjense aquí, hay redes de genes y variables del tipo ambiental, las que sean, que tienen su efecto sobre el cerebro y de ahí sale la conducta. Esa sería la idea. El pie de figura, si lo buscan en el libro, dice: nuestro comportamiento es fruto de la acción de los genes y del ambiente, que actúan conjuntamente sobre la actividad de nuestro cerebro. Pinel dice: podemos apreciar mejor la importancia de esta contribución, está hablando de la psicobiología, si consideramos que, en última instancia, la finalidad del sistema nervioso es originar y controlar la conducta. Es esta misma idea. El Purves dice: la neurociencia comprende una alta gama de interrogantes acerca de cómo la organización del sistema nervioso puede generar la conducta. Es esta misma idea. Como les digo, no todas las psicologías están construidas bajo este supuesto. Hay otro supuesto importante que se introduce en las lógicas de investigación de la genética del comportamiento, que lo habrán escuchado discutir en diferentes momentos a lo largo de la carrera, que es el supuesto de normalidad. Aquí lo que está representado es una curva normal. Fíjense lo que dice el manual. Usualmente para la mayoría de los rasgos psicológicos, la distribución fenotípica de estos acostumbra a ser normal. Se refiere a la distribución en la población. Es decir, la mayoría de la población muestra fenotipos parecidos a la media, mientras que a medida que nos alejamos de la media, disminuye la frecuencia de individuos con estos fenotipos. Este es un supuesto de partida. En muy pocas ocasiones hay estudios que se dediquen a comprobar si este supuesto es cierto o no. Se toma como punto de partida que es necesario para la metodología estadística que se utiliza. Es un requisito de partida de la metodología estadística que se utiliza. Si este supuesto fuera falso, estaría complicando mucho los estudios poblacionales de la genética. Lo que les añado yo acá, además de eso, es que los supuestos y la lógica metodológica de la genética del comportamiento determina el significado de los conceptos teóricos y de los datos. Y que por lo tanto
si estos supuestos no son compartidos, los datos de la genética en comportamiento no son informativos para otras disciplinas. Por ejemplo, si en el psicoanálisis o en alguna psicología social particular partimos de un supuesto de un agente responsable de sus acciones, etc., va a estar difícilmente reñido con el conocimiento que produce la genética del comportamiento. Y esto va a ser un tema de discusión desde los inicios de la genética hasta la actualidad. ¿Cómo se vincula con nuestra materia? Como les dije, aparece un capítulo particular en el Pinel que es de genética y experiencia, pero luego está implícito a lo largo de todo el libro. Si ustedes van al capítulo de diagnósticos psiquiátricos del Pinel, van a encontrar alusiones a algunos de los elementos de la clase de genética que hemos estado viendo. Por ejemplo, si buscan la palabra heredabilidad en el manual, les va a aparecer ligada a los diagnósticos psiquiátricos sobre todo. Por eso insisto en que la metodología de la genética del comportamiento, lejos de ser una metodología que ha quedado aislada en esa disciplina, es la metodología que hemos incorporado o que han incorporado algunas disciplinas de psicología. Y como vamos a ver a continuación, muchos de los investigadores que han desarrollado esa disciplina son estadistas. Y son estadistas que ustedes lo estudian en la estadística de psicología. En la materia de estadística y la materia de metodología son dos materias, tal cual la estudian ustedes, altamente influidas por las lógicas de la genética del comportamiento. Y en relación a la historia, lo importante aquí es que reconozcan algunos elementos que han ido conformando esta disciplina. No vamos a hacer un recorrido exhaustivo por la historia, pero sí van a ver y les van a sonar algunos elementos que generaron controversia desde su origen y que siguen generando controversia en la actualidad. Toda esta disciplina se puede poner el punto cero en su origen con Darwin. Sitúa al individuo como vehículo de una herencia de caracteres físicos o mentales. Y la herencia se empieza a relacionar con una sustancia biológica, que es la responsable de esas cualidades físicas o mentales. Cuando Darwin hace esto, transforma una dicotomía que existía antes, que era la dicotomía innato versus adquirido. Innato quiere decir que naces con eso, y adquirido se refería a algo que lo vas adquiriendo durante el desarrollo. Pero era una dicotomía que cuando se aplicaba era una fractura temporal, si se fija. El momento del nacimiento dividía lo innato de lo adquirido. El primo de Darwin, y fue el primero que inició los estudios poblacionales de genética. Y quien empezó a desarrollar las primeras herramientas metodológicas. Por eso se considera que la genética del comportamiento, aunque era una disciplina que todavía no se conocía así, su origen metodológico empieza con Galton, que es quien establece esta dicotomía y empieza a aplicar métodos de lo que se llamaba la genética cuantitativa. Empiezan a trabajar con las correlaciones y fue el primero que publicó un trabajo en el cual sostenía la herencia de un rasgo comportamental. Trabajó con el talento, pero luego trabajó con una enorme variedad de características, buscando correlaciones entre familias. Sus estudios tenían problemas importantes metodológicos. Aquí les puse algunos supuestos en los que se partía, que hay habilidades naturales en el ser humano, que estas habilidades se derivan de la herencia, y que la ley de selección natural es responsable de la evolución de los caracteres psicológicos. Bajo estos tres supuestos, Galton inició sus estudios, y aquí les saco unos fragmentos de la obra de Galton para que vieran cómo se expresaba en relación a estos supuestos. De dos variedades de raza, dice la más social e inteligente, prevalecerá sobre la otra por efecto de la selección natural.
las leyes naturales, hay esa concepción de leyes naturales. Las leyes naturales son las que operarían sobre las características físicas, que serían seleccionadas por esos procesos y transmitidas entre generaciones a través de la herencia. Las leyes naturales son responsables de que el estándar intelectual de la raza negra se encuentre unos grados por debajo de la raza anglosajona. Eso lo dice en el libro del genio hereditario. Bueno, fíjense cómo sus prejuicios se introducían en su investigación. Dice, en el genio hereditario escribió que él mismo podía comprobar esto en sus viajes al África al observar que los errores que cometían los negros en sus propios asuntos eran frecuentemente infantiles, estúpidos y simplones, lo cual le hacía, decía, avergonzarse de su especie. En los términos en los que hablaba Francis Galton. Sobre las diferencias entre géneros, por ejemplo, tiene también escrito en el genio hereditario, pero luego en otro artículo que se llama El origen de las variedades, frases como esta: la variación de las mujeres en su moralidad es mucho más amplia que la de los varones. Las mujeres son seguidoras más serviles de la costumbre, es decir. Este tipo de cosas las pueden encontrar en la literatura de la época, y esto le sonará al movimiento eugenésico que empieza con Galton y con algunos seguidores de sus hipótesis. Dice que personas que nacen con tales naturalezas casi con toda seguridad se convertirán en criminales. El fin de la antropología criminológica es discriminar a los criminales accidentales de los naturales. Claramente esto dio lugar, como decimos, o fue el contexto en el que se empezó a generar el movimiento eugenésico, que fue promovido por Galton y por Pearson. Aquí les aparece el primer nombre de un estadista, Carl Pearson. ¿Se acuerdan seguramente la correlación de Pearson? Y él creó los índices estadísticos que le indico aquí, el chi cuadrado, que seguramente lo vieron, la desviación típica y la regresión o correlación. Aquí les puse el siguiente que aparece es Fisher. Fisher es importante porque introduce el concepto de varianza. Y como vimos en la clase anterior, Fisher, que lo tienen que relacionar también con la estadística, crea el análisis de varianza, lo que se llama el ANOVA, y el test de significación estadística. Y él es importante por varias razones. Una, porque Galton se preocupaba de alguna manera lo que se dice, la pregunta de Galton era cuánto de un rasgo se debe a factores genéticos o a factores ambientales. Era una idea simple y una pregunta mal formulada, o es una pregunta que no se puede responder, que Fisher consideraba mal formulada. Dice, la única forma que nos podemos aproximar de una forma útil a esa pregunta es a través de estudios poblacionales. Y la pregunta no tiene que ser cuánto de un rasgo es genético y cuánto de un rasgo es ambiental, sino cuánto de la variación en la población de un rasgo es genético y cuánto de la variación de un rasgo en la población es ambiental. Ese es el cálculo de heredabilidad que fue desarrollado a partir de los análisis de varianza, que son las pruebas estadísticas que desarrolló Robert Fisher. Fisher, Pearson eran dos promotores también del movimiento eugenésico. En el mismo momento empiezan, a partir de esa época más o menos, son los primeros estudios con animales, los estudios genéticos tratando de vincular genética con comportamiento en animales. Uno de los primeros modelos animales que se usó fue el de la mosca. Hay un premio Nobel que capaz que Juan lo citó en la primera clase, que se llama Thomas Morgan, que realizó una gran cantidad de estudios tratando de vincular variaciones genéticas con variaciones fenotípicas. Desde el principio él se dio cuenta que los caracteres de conducta y muchos caracteres morfológicos no seguían una herencia
del tipo mendeliana, que podríamos llamar. No seguían las leyes de Mendel, que son leyes que se aplicaban a rasgos que se llaman cualitativos. Y ahí se empieza a hablar de, junto con Fisher, empiezan a pensar en que son múltiples, son centenas de genes posiblemente los que se vinculen con la variación de un fenotipo en una población determinada. A partir de ahí, él se opone al movimiento eugenésico, también fue muy crítico con el movimiento eugenésico que partía de una lógica de herencia muy simple y que no concordaba claramente con sus datos de investigación. Y él decía, por ejemplo, que los rasgos conductuales, aunque persisten por generaciones en núcleos familiares, pueden estar vinculados con variables sociales. Aparecen otros, y aquí empiezan a aparecer cómo la ciencia se empieza a vincular con algunas prescripciones sobre la política. Hay un biólogo que se llama Davenport, que fue el que trasladó el movimiento eugenésico a Estados Unidos y fundó lo que se le llama la Oficina de Registro Eugenésico. Trataban de encontrar evidencia mendeliana en cada rasgo, en contra de lo que se estaba descubriendo en los estudios con animales. En 1929 publica, ahí les puse un artículo, Cruce de razas en Jamaica, donde trataba de mostrar, esto está sacado de la literatura de su artículo, trataba de mostrar evidencias estadísticas de la degradación como consecuencia del cruce de personas blancas y negras. Él hablaba de que se producía una degradación de la especie. Fíjense, un biólogo que tenía esta forma de expresarse en ese momento. Publicó trabajos sobre herencia de rasgos comportamentales variados, como desde la violencia, la capacidad mental o desórdenes psiquiátricos. Robert Yerkes es un psicólogo importante, lo van a ver ustedes en la ley de Yerkes-Dodson en el capítulo de emoción y estrés, en el segundo cuatrimestre. Pero aquí nos aparece vinculado también a los estudios de genética. Fue el presidente de la Asociación Americana de Psicología durante la Primera Guerra Mundial y es importante eso porque en ese periodo había un fuerte control inmigratorio en Estados Unidos que estaba influido por estas perspectivas de estos genetistas simples y totalmente equivocados sobre la herencia de los caracteres psicológicos. Influidos por estos genetistas, se realizaban pruebas de inteligencia a personas que accedían, a inmigrantes que accedían de diferentes regiones a Estados Unidos. Y él concluía, por ejemplo, que los inmigrantes del sur eran menos aptos que los del norte de Europa. Los del sur se referían a los países del sur de Europa, me refiero acá. Lo que influyó en restricciones importantes en las migraciones. Lo que hacían era aplicar una serie de test, por ejemplo, el test de inteligencia de Binet, que se había traducido al inglés en ese momento por un autor que se llama Goddard, y se empezó a aplicar sin tener en cuenta las diferencias culturales en las pruebas. Ahí les contribuyó a la creación del National Origins Formula, que es el sistema de control inmigratorio que operó hasta los años 60 en Estados Unidos. Y claramente era un defensor del movimiento eugenésico. Bueno, aquí como les dije, Goddard había traducido la escala de Binet que se aplicaba con esta lógica en el proceso inmigratorio de Estados Unidos. Entre 1903 y 1917, en la isla de Ellis era donde se hacían estos cuestionarios, estos test, y salían estadísticas como que el 80% de los judíos, rusos, blancos, italianos, húngaros eran débiles mentales. En 1924, atención a esta fecha, se aprueba lo que se llamaba la Ley de Inmigración en Estados Unidos, que limitaba la entrada de judíos y ciudadanos del sur y del este de Europa a partir de estos criterios, y la idea era preservar la heterogeneidad cultural, social y racial de Estados Unidos, bajo estas lógicas eugenésicas. Por eso les cuento un poco el contexto en el que ocurre esto. Van a ver un dato histórico importante para la psicología que ocurre en este momento. El programa eugenésico derivó en esterilizaciones forzosas, segregación, control inmigratorio y en la transmisión de una lógica
racista y xenófoba importante, promovida, y por eso lo pongo en este apartado, por algunos científicos. Y muy criticada también, hay que decirlo, por otros científicos de la época. Fíjense la fecha en la que Watson escribe esta frase, que seguramente la han escuchado. Yo siempre hago este ejercicio. Un año después de la aprobación de la ley inmigratoria en Estados Unidos. Y piensen en el contexto en el que escribe esto. Dice: dan una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo, independientemente, dice, de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, etc. Seguramente han escuchado esta frase. En mi experiencia con otros años, cuando hacemos este ejercicio, es que han escuchado esta frase y no han leído nada más de Watson. Y a partir de esto se han sacado una representación del conductismo bastante extraña, diría yo. Fíjense en la cita completa de Watson. Como les digo, está escrito un año después de la aprobación de la ley de inmigración. No tenemos evidencia real de la herencia de los rasgos, dice. Estoy totalmente convencido del resultado final favorable de la crianza cuidadosa de un bebé saludable y bien constituido, descendiente de rufianes, asesinos, ladrones y prostitutas. ¿Quién tiene alguna evidencia de lo contrario? Denme una docena de niños sanos. Y el párrafo siguiente dice: me estoy alejando de los hechos y lo admito. Pero también lo hacen quienes abogan por la posición contraria y la han estado haciendo durante miles de años. Nótese que cuando se realice este experimento, se me debe permitir especificar la forma en la que se debe criar a los niños y el tipo de mundo en el que habrían que vivir. Claramente un imposible. Y continúa: lo mismo sucede cuando las razas inferiores, y lo pone entre comillas, se crían junto con las superiores. No tenemos ninguna evidencia, dice, de la inferioridad de la raza negra. Sin embargo, educad a un niño blanco y a uno negro en la misma escuela, criadlos en la misma familia, teóricamente sin diferencia alguna, y tan pronto como la sociedad comienza a ejercer su poder aplastante, el negro ya no puede competir. La creencia de las predisposiciones y los rasgos son hereditarios nos evita tener que culparnos por la educación de nuestros jóvenes. En la antigua psicología, los rasgos son un don de Dios, y si mi chico o chica se descarría, no se me puede culpar como padre. Y termina diciendo: se oculta algún interés personal tras la empatía del conductista. Y dice: en efecto, le gustaría ver eliminados las suposiciones y conjeturas que están bloqueando nuestros esfuerzos por invertir millones de dólares y años de paciente investigación en psicología infantil, porque entonces, y solo entonces, podremos construir una verdadera psicología de la humanidad. Yo siempre pongo este texto en este contexto de la genética porque ahí surge el conductismo. Realmente el conductismo surge con un artículo previo de Watson de 1913. En este momento Watson ya estaba abandonando la academia, si no la abandonó ya. Pero el conductismo surge como una disciplina no que niega la influencia de los genes sobre el comportamiento, sino que niega las lógicas de estudio o rechaza las lógicas de estudio de la genética del comportamiento de ese tiempo y propone otra forma de estudiar el comportamiento distinta. El programa de investigación del conductismo luego sufrió diferentes evoluciones y transformaciones, pero es un programa muy crítico con la posibilidad de herencia de cualidades psicológicas. A quien criticaba Watson duramente en esa cita era Francis Galton. En El genio hereditario en 1869 le escribía, fíjense el contraste con esto: me propongo mostrar en este libro que las habilidades naturales del hombre se derivan de la herencia, bajo exactamente las mismas limitaciones en que lo son las características físicas de todo el mundo orgánico. Dice: consecuentemente, como es fácil, a pesar de estas limitaciones, lograr mediante la cuidadosa selección una raza permanente de perros o caballos dotada de especiales facultades para correr o hacer cualquier otra cosa de la misma forma, sería bastante factible producir una raza de hombres altamente dotada
mediante matrimonios sensatos durante varias generaciones consecutivas. Esto fue, como les dije antes, el inicio de la eugenesia. Y Watson y el conductismo en sus inicios, con quien peleó fuertemente fue con este enfoque de la genética del comportamiento, con esta lógica de investigaciones. Después de estos antecedentes, los estudios de genética quedan muy estigmatizados por su vinculación, como les digo, con este movimiento eugenésico. Y después de la Segunda Guerra Mundial hay un silenciamiento, una disminución importante de la influencia de la genética en los estudios del comportamiento. Pero por otro lado se siguen desarrollando otro tipo de investigaciones. Y ustedes ya conocen que en 1953 Watson y Crick descubren la doble cadena de ADN. Fue un paso esperanzador para la disciplina. Y poco a poco empiezan a reaparecer los estudios en genética. En los años 60 aparece el primer manual de comportamiento, de genética del comportamiento. En la década del 70 se forman las primeras revistas especializadas de genética del comportamiento. Ahí les puse, la primera fue Behavioral Genetics. Y se genera la Sociedad de Genética del Comportamiento. Y esto, la historia más o menos se extiende hasta la actualidad, con los estudios de heredabilidad, con la influencia de la genética del comportamiento que tuvo en la psiquiatría. Más o menos en los años 70 se empieza a introducir en los manuales de psiquiatría conocimiento que tiene que ver con genética. Hasta ese momento el enfoque dominante, hasta la década del 60, el enfoque dominante en la formación del psiquiatra era el psicoanálisis, y se empieza a sustituir por una formación más ligada a la biología, gradualmente hasta que dio lugar a lo que se llama psiquiatría biológica o neuropsiquiatría en la actualidad. Entre 1990 y el 2013 se desarrolla el proyecto del genoma humano, se termina de decodificar el proyecto del genoma, y a partir de ahí empiezan lo que se llama la investigación en genética molecular, empieza a dar lugar a otra época que le llaman hoy en día la genómica y la posgenómica, donde empiezan a aparecer estos procesos como los que les describí al principio de la clase y que empiezan a introducir una enorme complejidad en delimitar cuál es la función o cómo estudiar las funciones de los genes desde el enfoque biológico. Y ahí es donde toman importancia estos mecanismos que veíamos, epigenéticos, el empalme alternativo, interacciones entre genes, mutaciones, mosaicismo, que dan lugar a una biología mucho más compleja y que permiten explicar por qué, teniendo la cantidad de genes, o permiten explicar o comprender por qué la cantidad de genes no es importante para explicar las variaciones en el comportamiento. Aquí les puse algunas de las preguntas o de las dudas que hay en relación a la genética del comportamiento en la actualidad. ¿Es válida? Eso quiere decir, se basa sobre supuestos válidos. ¿Es informativa o útil la estimación de la heredabilidad? ¿Cómo se hace ese salto del salto de la población hacia el individuo? ¿Para qué casos sirve y para qué casos no sirve? En la actualidad hay casos de abuso, claro, de los datos. Se utilizan los datos más allá de las posibilidades reales que tienen. Ahí les puse una pregunta. ¿Tienen poder estadístico los estudios de genética para detectar interacciones gen por ambiente? Eso quiere decir que piensen en la cantidad de genes que componen el organismo. Piensen cuando definimos el ambiente, la cantidad de ambientes posibles que se les ocurra. Y si quisiéramos hacer un estudio estadístico para ver cómo todo eso influye en la variación de un comportamiento, ¿cuál sería la cantidad de casos que necesitáramos? Bueno, en la actualidad hay estudios genéticos que se utilizan muestras de más de 100.000 personas. Y aún y todo, les falta potencia para detectar este tipo de interacciones. El cuarto interrogante que les pongo ahí: ¿son compatibles los supuestos de la genética del comportamiento con las teorías del desarrollo? Esto lo suelo marcar también cuando discutimos esta unidad con estudiantes, y lo discutimos también con biólogos con los que cooperamos, que en la formación ustedes tienen teorías, materias sobre desarrollo psicológico,
tienen una materia de psicología de la niñez, adolescencia, etcétera. Incluso en la materia de psicobiología experimental tienen el desarrollo por un lado en una unidad y la genética por otro. Las razones por las cuales las dos unidades están separadas en el programa, tiene orígenes en esta historia que les estoy contando, y hay otras teorías de biología que critican esta separación y que piensan que no se puede estudiar la genética y el desarrollo como componentes separados. Como van a ver, en la materia de genética nosotros no hemos hablado de desarrollo. Y cuando vean las unidades de desarrollo no vamos a hablar de genética explícitamente. El interrogante 5 que les pongo ahí. ¿Son compatibles los avances recientes de la genética, de la biología molecular con la genética del comportamiento, con los supuestos de la genética del comportamiento? El mosaicismo que describimos al principio de la clase, ¿es compatible eso con el supuesto o con las lógicas de estudio de la genética del comportamiento? Muchos autores piensan que el cálculo de la heredabilidad se basa en unos supuestos de una biología que está superada por los hallazgos de la biología más recientes. Como les decía, importancia ahí las nociones de comportamiento y de causalidad. ¿Cómo explicamos el comportamiento? ¿En qué consiste explicar el comportamiento de una persona? Es posible cuantificar la conducta, de hecho, se puede cuantificar la conducta, qué conductas sí y qué conductas no, qué perdemos cuando cuantificamos, qué explicación o qué nivel de explicación estamos buscando, cuál es el lugar del sujeto, como decíamos ahí previamente. Todo eso son preguntas que están abiertas y que yo se las dejo abiertas a ustedes. El punto 7 tiene que ver con la réplica de resultados. En la biomedicina actual, muchas de las investigaciones que están publicadas en revistas científicas, cuando se intentan reproducir ese mismo resultado con una muestra diferente, no se encuentra el mismo resultado. A continuación les pongo algunos ejemplos para ilustrar algunos de estos puntos. Este ejemplo que les ponía en el comienzo en el anterior archivo de PowerPoint para explicar una interacción. ¿Se acuerdan? Bueno, este artículo está publicado en el año 2003 en la revista de Science. Este mismo estudio, en el cual se vincula la variación genética para un polimorfismo que tiene que ver con el transportador de serotonina, que no nos importa, que tiene que ver con la función serotoninérgica, una variable ambiental que era la cantidad de traumas, que es la otra variable independiente del estudio, para explicar la variación en la depresión. Y veíamos que había una variante genética que predecía un nivel más alto de depresión, pero solamente con después de una cantidad de traumas determinada. Bueno, este estudio se realizó varias veces posteriormente y aquí les presento un metaanálisis reciente, que es un metaanálisis colaborativo entre un montón de laboratorios que participaron en este tipo de investigaciones a lo largo de décadas, y que dice un metaanálisis colaborativo encuentra que no hay evidencia de una interacción fuerte entre el estrés y esta variante del transportador de serotonina que contribuya al desarrollo de depresión. Mientras que teníamos un resultado positivo publicado en una importante revista de ciencia, vemos que hay otro montón de estudios que no encontraron esa relación, y cuando se toman todos en conjunto, la conclusión es que no hay una relación entre esa variante de serotonina, del transportador de serotonina, o las variables ambientales en la predicción de la depresión. Esto tiene que ver con lo que le decía antes de la crisis de réplica, claramente. Aquí les presento un caso de los que yo indicaba como abuso. Adam Lanza, que entra en una institución educativa en Estados Unidos y mató a un grupo importante de sus compañeros. Resulta que en el juicio le pidieron el genoma
no hay ninguna justificación científica para eso. Era una estrategia de los abogados. Salieron enseguida, aquí les pongo 2 revistas prestigiosas de ciencia diciendo, el primero dice la doble hélice llega a las cortes. La segunda, no una fácil respuesta. Le pregunta, no está claro, esto está sacado del artículo, no está claro lo que encontrarán, pero tampoco lo que deberían estar buscando. Este es claramente un abuso del conocimiento científico, una extralimitación. Que le pidan el genoma tiene relación con este tipo de estudios. En el año 93 salió publicado este trabajo, que es de los más citados también en la genética, que se encuentra una variante, en el que encuentra una variante de la monoaminoxidasa particular relacionada con el comportamiento agresivo. Esta variante se había estudiado previamente en unos estudios familiares y se vinculó con este tipo de comportamiento, con el comportamiento agresivo, y se le llamó incluso, se le llama en la literatura, si lo buscan de esa manera, el gen guerrero. Hay un estudio famoso que sale publicado, que es este, en el cual encuentra que el efecto de este gen sobre la agresión depende de también de haber sido expuesto a situaciones traumáticas o estresantes durante la vida. Igual que pasaba con el otro artículo, sin embargo, en 2013 sale un análisis, otro metaanálisis, estudiando todos los estudios que han buscado esta relación entre esa variante genética y el comportamiento agresivo, y encuentra que los estudios en conjunto no apoyan esa relación. Más en relación a lo que estudiamos luego en el segundo cuatrimestre, fíjense, esta es la versión de uno de los principales manuales de neurociencia, que es el manual de Kandel, que lo tenemos en la bibliografía nosotros. En la versión 4 decía lo siguiente: la identificación de las causas de la esquizofrenia es uno de los desafíos mayores que se plantean en la actualidad a la investigación en psiquiatría. Dice, la única pista fiable acerca de la etiología la da el hallazgo de que la esquizofrenia en parte se debe a una alteración genética. Fíjense que está diciendo que la esquizofrenia en parte se debe a una alteración genética. Y dice, la explicación más probable de la insólita transmisión genética de la esquizofrenia es que la enfermedad es poligénica, eso quiere decir que está influida por varios genes, implicando en cada caso de 3 a 10 genes. Esto lo decía en la versión 4 del Kandel. La última versión del Kandel dice, con la llegada de genética moderna, se ha hecho durante la última década progreso en la identificación de variantes genéticas de la secuencia de ADN que pueden contribuir a la esquizofrenia. Dice, al igual que en muchos desórdenes comunes, se ha probado que la esquizofrenia es genéticamente heterogénea sin un gen necesario ni suficiente. La versión anterior decía que era de 3 a 10. Lo más probable es que sean de 3 a 10. En la siguiente, ningún gen necesario ni suficiente. Dice, en la mayoría de los casos parece ser el resultado de la acción de gran número de genes junto a factores ambientales. Aquí les pongo una frase para que vean cómo habla de los factores ambientales, para que reflexionen sobre ello, y les presento el típico estudio de genética de esquizofrenia producido actualmente. Dice, el artículo dice que se han encontrado 108 variantes genéticas, locus genéticos asociados con la esquizofrenia. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen 2 grupos de personas, con diagnóstico de esquizofrenia y sin diagnóstico de esquizofrenia. Y que hay 108 variantes que están más frecuentemente representadas en las personas con diagnóstico que en las otras. Uno entra en el estudio, ve que el estudio se ha hecho con una muestra de 37.000 casos con esquizofrenia y 113.000 controles. Y dice que los genes, esos 108 variantes, explican el 3,4% de la variación, es decir,
Esta es una transformación estadística que se hace en estos estudios, pero básicamente la idea es que predicen el 3,4% de tener una esquizofrenia. Este es el de arriba, es Kenneth Kendler, que es uno de los principales genetistas del comportamiento actuales, y él dice en el riesgo genético para la esquizofrenia se encuentra ampliamente distribuido en las poblaciones humanas, de modo que todos llevamos cierto grado de riesgo. Este es el enfoque actual de los genetistas. El de abajo es un genetista interesante de leer que se llama Eric Turkheimer, que es de los más importantes también en la actualidad. Dice, los científicos no han identificado todavía un solo gen que cumpla un criterio razonable de gen para esquizofrenia, inteligencia, depresión o extroversión. Razonable significa para él que tenga una fuerza estadística importante, que sea consistentemente replicado entre estudios y que tenga una utilidad para predecir alguno de estos rasgos en las personas. Un diagnóstico psiquiátrico, inteligencia, depresión o extroversión. ¿Por qué? Porque, como les digo, muchos de estos estudios no se replican posteriormente, los resultados no se replican, porque hay dificultades en pasar de estudios poblacionales a estudios individuales, y porque también hay dificultades, como les decía antes, por los supuestos de la disciplina, que se introducen en la lógica investigativa. Eso sería un poco el final de la clase, con una recomendación de bibliografía. Les explico un poco lo que están acá. Pueden pedirme alguno de los libros si quieren. En este apartado están libros para ampliar contenidos sobre la genética del comportamiento. Este es el primero, es un libro de cuestiones filosóficas, está en inglés. La mayoría de estos libros están en inglés. Lo lamento. Recomiendo que estudien inglés, al menos no para hablar, pero para poder leer. Es una recomendación importante porque mucha de la literatura en psicología se produce en este idioma, y es una pena que no tengan acceso directo en primera persona. No estoy de acuerdo con esta limitación, y creo que es algo en lo que tenemos que trabajar para cambiar, pero en el momento las cosas están así. Recomiendo que lean en este libro. Hay 2 capítulos en el que discuten 2 genetistas, Kendler y Turkheimer, que les decía antes, sobre genética del comportamiento y sobre los alcances de la genética aplicada a la psiquiatría. El siguiente es un libro de un genetista que se llama Plotmin, que les dije, que se llama Genética del Comportamiento. Es un manual de genética del comportamiento. Es el manual más clásico de la disciplina. Aquí tienen el manual en castellano que yo les puse al principio de la unidad, y que está subido a la aula virtual un link desde el que se lo pueden descargar, que son básicamente un manual técnico. No van a encontrar ahí discusión ni sobre los supuestos, ni sobre la historia, etc. Acá tienen un libro, cualquiera de los manuales de neurociencia, para que hagan el ejercicio de buscar cómo se habla de la heredabilidad, cómo se habla de la genética, cómo se habla del comportamiento, cómo se habla del ambiente. Pongan atención a cómo se nombran estas cosas, cómo se operacionalizan para las investigaciones. Reflexionen sobre qué es lo que se pierde cuando se hace ese ejercicio, o si no se pierde nada y consideran que es válida esa estrategia de investigación. Y aquí tienen un libro de un genetista que se llama Neven Cesardik, que está dedicado a la heredabilidad. Y lo escribe él en el año 2005 porque dice que ha generado tanta controversia el término que él decide escribir este libro para responder a muchos críticos. ¿A qué críticos? A los que aparecen en esta sección. Primero, aquí en castellano tienen un libro de un biólogo que se llama Richard Lewontin, que está escrito con un psicólogo que se llama Leo Kamin, y con Stephen Ross, que es otro biólogo. Kamin es un teórico del aprendizaje famoso en las teorías de aprendizaje, quizá lo nombre Juan cuando dé las clases de aprendizaje. Y Richard Lewontin es un biólogo famoso, muy crítico con los estudios en genética. En este libro no están los genes, el título ya es llamativo, es una crítica fuertísima a los estudios de heredabilidad, como les digo, respondida por Neven Cesardik en este libro
que les señalaba antes. Aquí hay un libro que es interesante de otro biólogo que era amigo de Richard Lewontin, que se llama Stephen Jay Gould, que se llama La falsa medida del hombre, y ahí hace un recorrido por los estudios de inteligencia, de medición de la inteligencia en el ser humano, y sobre todo los estudios de genética que se publicaron en relación a la inteligencia en la segunda mitad del siglo XX. Van a encontrar ahí una fuerte crítica a los estudios iniciales y a cómo se fue construyendo un prejuicio sobre las diferencias de inteligencia interracial que afectó a los programas de investigación. Es una historia muy interesante. Este libro está en castellano, tiene una versión en castellano que se llama Modelos de Locura. Aquí pueden encontrar un capítulo que está dedicado a el análisis de los estudios de gemelos aplicados a la esquizofrenia, que es una crítica muy fuerte a los aspectos que tienen que ver con la metodología. Eso lo pueden leer más detalladamente en este autor que se llama Jay Joseph, que es el que escribe este capítulo, pero tiene 2 libros escritos y varias publicaciones en las que recoge críticas importantísimas a la metodología de la genética del comportamiento aplicada al comportamiento psicológico. Él es un psicólogo. Y el último les pongo el libro de una filósofa. Está en inglés, pero se lee relativamente fácil, es cortito. Y es una filósofa que se llama Evelyn Foss Keller, que ella también es física en formación. Y ella escribió este libro, es relativamente reciente, creo que es del 2010, tratando de aclarar algunas confusiones conceptuales importantes que hay en el campo de la genética del comportamiento, incluso entre especialistas. De hecho, en esa discusión entre Richard Lewontin, que les decía antes, y Neven Cesardik, ella rescata algunas confusiones que se producen en la manera en la que se están expresando los dos, que tienen que ver con los usos de la confusión entre herencia y heredabilidad. Como les digo, el objetivo de esta clase no era ofrecerles material de estudio, sino ampliarles la mirada hacia otros lugares y que no queden con una información demasiado reducida o simple de la biología y de las relaciones entre genética y comportamiento, y que sepan que existe esta complejidad, que existen estas discusiones y que pueden ir a ampliarla a estos manuales y a otras revistas científicas. En los siguientes días seguiremos subiendo archivos teóricos de clases que está preparando el doctor Molina, y bueno, cualquier consulta que tengan la estaremos respondiendo por el aula virtual. Les dejo un abrazo, mucho ánimo con el estudio y espero que algo de esto les haya servido.